misericordia eterna. Una vez más, Señor, eres fiel y tu misericordia. Gente de toda lengua, nación, de generación a generación, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor. Vamos a decirlo. Una vez más. Te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor. Eres fiel. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Una vez más. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Gente de toda lengua y nación, de generación a generación, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor. Dígale, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor. Eres fiel. ¿Para cuántos Dios es fiel? Amén. Eres fiel, siempre fiel. Tú eres fiel, tú eres fiel, siempre fiel. Tú eres fiel. Vamos a decirlo. Eres fiel, siempre fiel, siempre fiel. Eres fiel, no es más. Tú eres fiel, siempre fiel, siempre fiel. Tú eres fiel, Señor. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Vamos a hacerlo. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Gente de toda lengua, nación, de generación a generación, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor. Una vez más. Te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor. Eres Señor. Eres Señor. Tú eres fiel. Amén. Denle ese fuerte aplauso, Señor. Damos gracias al Señor porque nos ha permitido tener este tiempo de alabanza. Le doy paso a mis hermanos. Bendiciones, queridos hermanos. Tenemos el gozo y el gusto de volver a estar aportando dentro del ministerio de matrimonios de nuestra amada iglesia Betel de Guayaquil, y les damos una bienvenida a este culto, a este tiempo que el Señor dispone de realizar, y llevamos una palabra y traemos en verdad una palabra que esperamos sea de edificación para acrecentar la fe que en estos tiempos necesitamos. No sin antes pues disponer nuestros corazones
y para eso mi querida esposa que está aquí me va a ayudar para empezar este tiempo. Bien, amados hermanos, bendiciones. Damos gracias a Dios por este tiempo, la oportunidad que nos da de poder estar aquí. Vamos a cerrar nuestros ojos, mis amados hermanos, y vamos a poner en manos de Dios este tiempo. Amado Dios, te damos gracias, Señor, por este tiempo. Bendecimos su santo nombre, te damos gloria a ti, Señor. Reconocemos tu deidad, reconocemos, Señor, que separados de ti nada podemos hacer. Señor, queremos que tú en este tiempo seas tomando el control, Señor. Todo pensamiento contrario a su voluntad lo llevamos al cautiverio y obediencia suya. Señor, en este momento oramos por aquellos hermanos, Señor, que están por conectarse, aquellos hermanos, Señor, que están por estos medios escuchándolo, Señor. Sea usted abriendo sus oídos espirituales, Señor. Sea usted tomando el control, Señor, de esta preciosa, de este precioso tiempo y esta hermosa palabra que hoy pues vamos a dar mi esposo y yo. Bendecimos a cada pareja, a cada matrimonio, Señor. Bendecimos sus vidas, bendecimos a nuestros pastores, a los líderes, a cada uno del cuerpo de Cristo, bendecimos sus vidas. Te damos gracias, Señor, una vez más. Bendito y alabado es tu nombre. Amén. Amén, amén. Este mes ha sido dispuesto por el Señor en el corazón de nuestro equipo de matrimonios, entregar a ustedes una palabra de aliento más que todo, porque en estos tiempos hemos visto que están convergiendo situaciones que nos llaman mucho la atención y a veces hasta nos ponen en prueba nuestra estabilidad como creyentes. Muchas veces tenemos familiares, conocidos y otras personas que nos traen a nosotros cuestionamientos y nos enfrentan a circunstancias que ellos están viviendo, como una pérdida considerable, ya sea material o de un ser querido, o simplemente también podemos ver en las redes sociales que se han constituido en estos últimos tiempos como medios de comunicación llenos de espacios donde la gente empieza a ejercer una influencia para cuestionar la fe de nosotros como creyentes de un Dios que según ellos está en silencio o en aparente indiferencia o que aún es inexistente. Pero muchas veces, ¿qué decir si nosotros mismos nos ha tocado sentir en carne propia estas circunstancias? ¿Cuántos de nuestros hermanos han partido con el Señor y hasta en nuestras familias hemos perdido a nuestros padres, a nuestros hermanos, parientes, por causa de esta peste que se resiste a declinar a pesar de los estados de excepción, de los controles de bioseguridad, de las vacunas, etcétera, etcétera? Todo lo anterior sin mencionar las noticias de violencia en las calles, en las cárceles y aún en los hogares. Así también todas las cosas que el espíritu del maligno está interponiendo en la vida de los creyentes en estos tiempos. Entonces, mis hermanos, ¿cómo podemos conciliar el sufrimiento de nuestras familias y otras personas con nuestra convicción de que tenemos a Dios de nuestro lado y que Él es justo y bueno? Pero antes que todo, las Sagradas Escrituras nos dan la pauta que es totalmente normal esperar la reacción de las personas frente a estas circunstancias. Inclusive, nuestro bendito Dios nos anima a llevarle nuestras cargas. Podemos ver muchos pasajes en las Sagradas Escrituras y vamos a topar dos, como por ejemplo en el libro del Éxodo, capítulo 32, versículo 1. Para esto va a estar mi ayuda idónea aquí a mi lado, para ayudarme en la lectura de los pasajes bíblicos. Amén. Amén. Dice Éxodo 32:1. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses
que hayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Amén. Así también otro pasaje donde vemos la desesperación de las almas. En el pasaje en donde Saúl se desespera por la tardanza de Samuel, está en 1 de Samuel capítulo 13 versículos 11 y 13. Dice la palabra de Dios. Entonces Samuel dijo: ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? Y Saúl respondió: porque vi que el pueblo se me deshartaba y que tú no venías dentro del plazo señalado, y que los filisteos estaban reunidos en Mixmas. Entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho. ¿No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, que él te había ordenado? Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Amén. Noten ustedes, mis hermanos, que en estos dos pasajes son circunstancias tan críticas para el pueblo de Israel, siendo que en el Éxodo estaban a un paso de cumplir con los preceptos que Dios quería y de ser identificados como el pueblo escogido por Dios. Así también Samuel era el primer rey elegido de Israel, pero muchas veces por las circunstancias, por la desesperación de no ver que se están cumpliendo los acontecimientos según sus pensamientos, la gente puede desesperarse y cometer pecados y apartarse de Dios. Todos conocemos el plan general, de Dios. Pero cuando nos enfrentamos a las particularidades, es decir, a las situaciones propias de la vida, se convierte esto en el tramo más difícil de nuestra vida como creyentes. Para esto reflexionaremos en el pasaje de Habacuc capítulo 1, versículos 2 al 4. Dice la palabra de Dios: ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan, por lo cual la ley es debilitada, y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Amén. Vemos que el profeta eleva unos cuestionamientos fuertes hacia Dios en este pasaje. Y podemos decir que todo este capítulo y en sí mismo todo el libro de Habacuc es una reflexión sobre la vida del creyente. Es una reflexión de la vida del justo, como vamos a ver a continuación. Porque a Dios no se le pregunta por qué suceden las cosas, sino para qué. Pero la soberanía de Dios a veces no es entendida en que, a pesar de que no debería cuestionarse los designios de Dios, Él es misericordioso y nos entiende cuando por nuestra mente finita alzamos nuestra voz y preguntamos lo que no entendemos o no alcanzamos a ver. El profeta cuestiona y clama por castigo para los que hacen iniquidad dentro de Israel. Este periodo es un momento en que el reino de Judá vino a llenarse de situaciones de maldad en lo político, social y religioso. Muchas de estas circunstancias la podemos ver actualmente en nuestro quehacer, en nuestro país, nuestra nación, nuestra ciudad. Entonces Dios le avisa que va a castigar a toda nación con los caldeos, pueblo cruel, temible, que escarnecerá a los reyes y a los príncipes hará burla, dice la palabra. Podemos ver que cuando suceden estas cosas siempre Dios envía una peste. Podemos decir, siempre Dios envía esas circunstancias para que la gente vuelva. Entonces, ¿qué hace el profeta en este caso? El profeta comienza a protestar.
Así dice en el versículo 13 del mismo libro de Habacuc, en el mismo pasaje. Dice, muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciados y callas cuando destruye el impío al más justo que él? Amén. Esta parte de las Escrituras nos hace mirar que Dios no es un tirano, como puede ser un dictador, o sea, en este mundo. Nuestro Dios es justo y nos permite llegar hasta Él con todas nuestras dudas y nuestras preguntas. Así dice el Salmo 32, versículo 3. Mientras callé, se envejecieron mis huesos y mi gemir todo el día. Así también en el Salmo 55, versículo 22. Dice, echa sobre Jehová tu carga y él te sustentará. No dejará para siempre al caído al justo. Amén. Estas son palabras de aliento para todo aquel que tiene dudas o tiene el cuestionamiento a Dios. Pero por otro lado, nos da la pauta para que el creyente no se quede, es decir, nosotros como creyentes no nos quedemos en lo que podría decirse como un departamento de quejas. Hablamos en el Salmo 37, versículos 1 y 2. Dice, no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. Deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo. Amén. Muchas veces cuando nos quedamos en las quejas y en nuestro corazón se comienza a acrecentar el rencor y el odio, es el alimento propicio para que el enemigo venga y nos haga pecar y hacer lo malo, como dice la palabra. Porque en su misericordia el Señor nos aconseja siempre dejar la amargura y la venganza. Esto no es una condición para que Dios trate con los problemas. Además, que nos acarrea mal para nuestro cuerpo siempre. Solo si estás en paz, mi querido hermano, podrás oír la voz de Dios. Porque hay decisiones que causan consecuencias. Porque si en la oscuridad no tenemos una luz que nos permita ver por dónde debemos caminar, entonces podría ser nuestra perdición. Si en el día no tenemos una referencia para saber dónde está el lugar seguro, también será la perdición. Porque muchas veces nosotros creemos y nos ponemos en la posición de Dios. Creemos ser que somos iguales a Dios. Bueno, la palabra dice que fuimos creados a imágenes de Dios, pero a veces llevamos mucho más allá ese concepto. Porque el creernos iguales a Dios ha sido el engaño desde la creación por la serpiente. Creemos conocer el bien y el mal por nuestra cuenta, pero muchas veces fallamos por esta interpretación. De tal manera, en nombre del bien, muchas veces la humanidad ha cometido atrocidades como las guerras, las persecuciones, las difamaciones y los egoísmos. Lo que para unos es mal, para otros puede ser una bendición. Pero ¿quién solamente ve eso? Esto lo puede discernir solamente Dios. Porque la tendencia del ser humano es encasillar a Dios. Nuestro Dios no es entendible. Él es capaz de darse a conocer hasta el más indigno de sus hijos mediante la persona de su Hijo Jesucristo, puesto que su gracia no tiene límites. Reflexionemos en esta parte en el libro de Génesis capítulo 37, versículos 15 al 17. Dice, la palabra de Dios dice, y lo halló un hombre andando él errante por el campo, y le preguntó a aquel hombre diciendo, ¿qué buscas? José respondió, busco a mis hermanos, te ruego que me muestres dónde están apacentando. Aquel hombre respondió, ya se han ido de aquí, y yo les oí decir, vamos a Dotán. Entonces José fue tras sus hermanos y los halló en Dotán. Amén. En esta palabra, el contexto es que el patriarca Abraham envía
a José, a su hijo más querido, a vigilar qué están haciendo sus hermanos. Y en la escritura dice unos lugares, pero que nosotros no comprendemos que esos son kilómetros, es decir, decenas de kilómetros que tenía que recorrer. Y cuando José llega a un lugar, como dice aquí, halla un hombre andando él errante por el campo y le pregunta a aquel hombre, es decir, una persona que él no conocía, y le pregunta, ¿a quién estás buscando?, le dice. Y José le responde que está buscándolos a mis hermanos, dice. Y el hombre responde y le dice dónde está, es decir, ese hombre extraño les dice y reconoce quiénes son los hermanos de José. Entonces Dios puede poner esas personas, esos mensajeros que llevan a una persona a cumplir su propósito. Porque José, si no hubiera ido hasta donde estaban sus hermanos, estos no lo habían cogido y lo hubieran vendido. Pero ese ser que estaba ahí y se encontró con José, provocó que él cumpliera el propósito que tenía Dios con José. Entonces, muchas veces nosotros nos enfrentamos a estas circunstancias y nosotros podemos caer tanto en el temor como la envidia, se puede decir, por lo que nosotros podemos ver en otras personas alrededor de nosotros. Porque quien confía en Dios no envidia la situación de su prójimo. Esto podemos ver en el Salmo 73, versículos 2 al 3. Dice la palabra de Dios: en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. ¿Cuántas veces nosotros, observando lo que sucede con muchas personas, con mucha gente, y podemos ver en la política, especialmente en los servidores públicos, gente que hace dinero corruptamente, y nosotros decimos, ¿por qué? O sea, a ellos no les sucede nada y ellos son aparentemente prósperos, entre comillas, ¿no? Y puede darnos una persona que no está con el estado espiritual del alma muy maduro, puede caer en la envidia y puede caer inclusive en el camino que están yendo los impíos, como dice aquí la palabra. La palabra dice, casi se deslizaron mis pies, dice, por poco resbalaron mis pasos. Así es, o sea, las tentaciones que a veces nos enfrentamos. Pero un creyente debe tener una historia. Y para eso volvemos al ejemplo del profeta Habacuc en su libro, en donde nos enseña el camino del justo. Veamos Habacuc capítulo 2, versículo 4. Dice la palabra de Dios: he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá. Amén, amén. La fe del justo es la palabra de Dios. Y por la palabra de Dios, el justo vive, aunque alrededor todo el mundo se pierda y se derrumbe. Pero veamos un momento esta palabra justo, porque cuando dice el justo por la fe vivirá, y nosotros nos apropiamos de esa palabra. Pero ¿somos justos completamente, mis hermanos? Les pido reflexionar en este pasaje, en el Evangelio de Marcos capítulo 2, versículos 16 al 17. Dice: y los escribas y los fariseos, viéndolo comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos: ¿qué es esto que él come y bebe con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús le dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Amén, amén. En esta palabra, Jesús le dice pues que si Él está con los publicanos,
y con los pecadores es porque estos necesitan un médico, así como el enfermo necesita un médico. Porque los sanos no necesitan, los sanos no lo necesitan, sino los enfermos. Porque dice, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Porque esta es una forma irónica en que Jesús nos hace ver que si nosotros creemos que somos totalmente justos y no necesitamos, porque ya estamos en esta vida de creyentes, no necesitamos de Él, o a veces nos olvidamos de cumplir la palabra de Dios, y nosotros vemos a otras personas pecadoras y la llamamos que estos no son justos. ¿Cuánto es lo que nosotros necesitamos de reconocer que nosotros estamos necesitando un médico para poder sanar esa enfermedad del alma que nos hace ver que otros son los pecadores y no nosotros? Porque en el capítulo 2 del libro de Habacuc es Dios quien hace ahora las preguntas. Y no sin antes mencionar que si ustedes pueden remitirse a ese capítulo, no lo vamos a mencionar aquí porque es largo. Hay del versículo 9 al 19 unos ayes. Y ahí Dios dice que para Él todos son culpables. Nosotros a veces nos diferenciamos de los injustos o impiadosos, pero también nosotros pecamos o dejamos de hacer lo bueno, que también es pecado. Por esa razón el profeta calla en este momento, porque cuando Dios habla, Él juzga en base a su santidad, y desde ese punto de vista todos somos culpables. Mas llegará el día en que todos seremos juzgados. Así dice la palabra de Dios en este mismo capítulo 2 de Habacuc, versículo 14. Porque la tierra será llena de conocimiento de la gloria de Dios, como las aguas cubren el mar. Amén. Este es un mensaje profético, porque ¿cuándo va a venir el Mesías? ¿Cuándo se va a cumplir el propósito de Dios para este mundo? Es cuando la tierra esté llena del conocimiento de la gloria de Jehová. Dice, como las aguas cubren la mar. Como las aguas cubren la mar. Este es un mensaje profético para nuestros días. Porque en realidad nunca se ha dado esta tremenda, intervención del Señor para que su palabra sea difundida en todas partes. Así como las redes sociales pueden ser instrumentos de vanidad o instrumentos de egoísmo, de pecado, asimismo estas redes sociales pueden llegar a ser instrumentos de Dios para difundir el Evangelio. Nosotros mismos podemos con nuestra vida llegar a difundir la palabra de Dios. Y no es como, antes hasta las Biblias eran prohibidas, o sea, de poder ser leídas y traducidas o entendidas por la gente común, sino estaba solamente dedicada para los sacerdotes. Pero estamos viendo que en nuestros tiempos, en estos últimos tiempos, la palabra de Dios está cubriendo, así como dice las aguas es un sinónimo de la palabra de Dios. Así como las aguas cubren el mar, así mismo está ocurriendo en este tiempo, a pesar de toda la iniquidad que se pueda ver. Y ahora con estas lluvias, hermanos. Amén, así es. Estamos cubiertos de lluvia de bendiciones, porque la verdad es que la lluvia, dice la palabra de Dios, dice en un versículo, dice que así como la lluvia cae, dice en Isaías 55, así como la lluvia cae a la tierra y la nieve cae también, ¿no? Así es la palabra de Dios, que no retorna, sino que da fruto, dice que la semilla la germina y da fruto, y la palabra de Dios nunca vuelve vacía. Amén. Es una palabra Amén. muy hermosa. Sí, es un principio de Dios. Sí. Entonces, ya hemos visto que el profeta en Habacuc, él
eleva sus pensamientos, sus preguntas, sus cuestionamientos a Dios, Dios lo escucha. Pero cuando Dios comienza a hablar, entonces ahora Habacuc calla. El mismo Habacuc dice en el capítulo 2, versículo 20: Mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Amén. En este momento, pues, cuando el profeta calla y escucha la voz de Dios, entonces él tiene ahora toda esa, digamos, está lleno de toda esa sabiduría y entendimiento de la palabra. ¿Y qué provoca eso? Provoca un cambio de mentalidad. Así dice la palabra de Dios en el capítulo ahora 3 de Habacuc, versículo 2. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Amén. Vemos, mis queridos hermanos, que el profeta ha cambiado y ahora reconoce la soberanía, la trascendencia y la relevancia de su majestad. Mientras más cerca estemos de Dios, más vamos a notar esa podredumbre de nuestros huesos, dice la palabra. El que está cerca del Señor no puede tener un corazón que refleje amargura, odio y todos estos sentimientos y pasiones. El profeta termina diciendo que está tranquilo y que espero el día de la angustia. Mas siempre debemos pedir por la misericordia del Señor, ya que llegará un día en que Él juzgará a cada hombre, cada ciudad y cada nación. El camino del creyente, pues, podemos resumirlo en 3 pasos. Primero un cuestionamiento, primero una reflexión, luego una reflexión y luego pues termina en alabanza a Dios. Es decir, si podemos llevarlos a una vida secular, podemos decir que primero nos acercamos al departamento de quejas y Dios nos pone ese departamento de quejas en nuestra meditación, en nuestras oraciones. Tenemos un departamento de quejas para Dios. Luego Dios nos dice, espera, no te desesperes, estoy oyéndote, pero ahora te toca esperar, callar y esperar. Entonces Dios nos pone en un departamento de espera. Ahí nosotros probamos nuestra fe y nuestra confianza en Dios. Y cuando nosotros estamos ahí meditando y esperando la contestación, en cualquier circunstancia Dios nos pone el mensaje, un mensajero o cualquier situación en donde nosotros comprendemos cuál es el propósito de lo que nos está pasando. Y entonces entramos a la sala de adoración y no tenemos más remedio que rendirnos ante Dios y alabar su nombre. Amén. Entonces, el profeta nos pone un reto con esta palabra: confiar en el Señor a pesar de las circunstancias, porque Él tiene todo el control. Amén. Así dice la palabra de Dios en del profeta Habacuc. Y esta es una oración que yo siempre me apropio, porque esto en pocas palabras significa el que todo es para bien para nosotros. Amén. Y que a pesar de todo, nosotros debemos recordar que Dios siempre nos escucha, siempre nos ayuda y siempre está en la cobertura de nuestra situación y nuestra vida. Así dice el profeta. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová, el Señor, es mi fortaleza, el cual hace mis pies como la sierva, y en mis alturas me hace andar. Amén. Amén, amén. 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 Esto es una hermosa palabra y constituye una alabanza que muchos de ustedes han de haber escuchado, mis hermanos.
Entonces, ¿qué nos queda aquí? Considerar, mi querido hermano y amigo que nos están escuchando, recibir siempre con actitud de agradecimiento por todas las cosas que Dios nos da y por darnos la oportunidad de ser mejores cada día durante todo el camino de nuestra vida. Nuestro Padre desea y es su voluntad que seamos agradecidos porque, como vimos anteriormente, si el gozo origina un corazón agradecido, asimismo, un corazón que agradece y lo demuestra al mundo exteriormente, esa demostración será obligatoriamente la de una persona alegre y gozosa. Amén. Si nuestra mente está enfocada en que Dios es nuestro Padre proveedor, es nuestro defensor, es quien pelea nuestras batallas por nosotros, también Él nos da sus instrucciones y sobre todo nos ha dado su gracia y su salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien vino a este mundo para entregar su vida en remisión de nuestras culpas. Entonces, mis hermanos, ¿cómo no amarlo? ¿Cómo no confiar plenamente en Él? ¿Cómo no querer alcanzar el carácter de nuestro Señor Jesucristo? ¿Cómo no estar gozosos viviendo una relación de adoración con nuestro Padre? Amén. Amén. Gloria a Dios bendito. Amén, mis Me hermanos. gozo en esa palabra. Hermosa Sí. palabra de Dios. En realidad, mis hermanos, esta relación de adoración, como ustedes saben, es una experiencia de vida que siempre tenemos que compartir con nuestro Padre, con nuestro Creador, con nuestro Señor Jesucristo todos los días, a toda hora y en toda circunstancia. Mis hermanos, les agradecemos mucho por su atención. Esperamos de que esta palabra haya sido de edificación y de un instrumento para acrecentar más la fe. Nosotros ya tenemos la fe, tenemos la confianza en nuestro Dios, pero cada día debemos avivar esa llama como un matrimonio entre nosotros, que somos la novia, el cuerpo de Cristo y nuestro Padre. Amén. Mis hermanos, les agradecemos nuevamente de parte de de esta familia, la familia Guzmán Villamar, y pues les invitamos que a los cultos del día domingo, del día de mañana, no se pierdan los cultos, ¿no? Vengan dispuestos de corazón, y también les invitamos a aquellos hermanos que hayan sido consolidados y hayan sido ya estén bautizados, a participar también en otra experiencia que está dentro de los propósitos de Dios, como es el participar en la escuela del discípulo. Le damos gracias también a nuestro hermano Gabriel Jiménez, al equipo de matrimonios, por permitirnos haber estado aquí y lanzar esta cuñita, ¿no? Amén, mis hermanos. Sean ustedes bendecidos por Dios y que la paz del Señor Jesucristo esté en sus hogares.